Entonces, bienvenidas y bienvenidos queridos colegas, también hay otros profesionales de salud. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante para lo que nosotros somos como profesionales. ¿Me escuchan bien? También eso se me olvidó preguntarles. Vamos a hablar sobre la salud metabólica femenina en la fertilidad y el rol que puede tener la microbiota. Hay bastantes situaciones donde esta clase que hoy día es la hicimos con el fin, uno, por el Día de la Mujer. También queremos mostrarles distintas temáticas y clases que estoy realizando en la Academia NutriActive, como también en otros institutos. Entonces, es una mezcla de distintos temas y la idea es de ir profundizando y conversando. Me van dejando las consultas en el chat, ¿ya? Y ahí después también yo voy a dar unos minutos para que podamos conversar de las temáticas. Hay algunas que no vamos a alcanzar a revisarlas completamente. También hay una matrona, veo por acá. Y la idea es que podamos de a poco ir viendo algunas cosas y hablar más sobre lo que es la salud metabólica en la mujer. Entonces, con esto comencemos. Hoy sigue ingresando más gente que entrete. Igual. Si en algún punto paro, me desconcentro, es porque va ingresando gente. Entonces, eso también a uno como que la desconcentra. Y esto está volviendo loco. Y ahí sí. Ya. Entonces, ¿ven mi pantalla completa? Yo también voy a estar mirando el chat por si van dejando algunas consultas que puedo ir respondiendo en el momento, si no la vemos al final. Dale, entonces. Yo les comenté, soy nutricionista, soy profesora de educación física, hice el máster de microbiota, también estudio bastante, vivo acá en Suecia, tengo pacientes en lo que es mi especialidad, que es salud hormonal en la mujer de Chile, de España, de Argentina, México, en general de habla hispana. He hecho diferentes diplomados en lo que puede ser, en lo que es salud metabólica, y también me he especializado principalmente y distintos másteres en lo que es la salud metabólica de la mujer. Hoy día vamos a conversar sobre distintas temáticas. Algunas las vamos a ver en lo que es la diapositiva y otras las vamos a conversar porque son el pie para algunas actividades que realizaremos posterior también en la academia. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Todos conocemos y hemos visto nosotros en fisiología en relación a lo que tiene que ver este eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Pero a nivel, por ejemplo, de lo que, y para el ciclo menstrual, para que se genere un correcto ciclo menstrual, ¿cierto? Tenemos que tener un eje pulsátil donde este como baile hormonal vaya todos los meses de forma regular para poder tener un ciclo, entre comillas, correcto. Pero la situación que yo les quiero mostrar en esta diapositiva es más allá, donde nosotros tenemos que ver sobre la regulación metabólica, sobre los sensores energéticos. Y principalmente esto lo vamos a observar en pacientes, por ejemplo, y desde lo que vamos a conversar, donde la salud, tenemos que revisar la salud metabólica, donde podemos ver síndrome ovario poliquístico, donde vamos a ver, por ejemplo, pacientes también que andan buscando fertilidad, pacientes con obesidad extrema, como también pacientes con cirugía bariátrica o bien posterior a la cirugía bariátrica. También este eje va a ser bastante importante en resistencia a la insulina con las distintas patologías que puedan convivir con ello. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver es que el eje quispectinérgico es fundamental. Pero ¿qué va a hacer que este eje se desregule? Principalmente va a ser el tejido adiposo. El tejido adiposo y la producción de leptina, donde esta producción va a ser una señal suficiente, ¿cierto?, para mostrar, ver lo que tiene que ver con el sistema energético, pero como también puede generar una resistencia a la insulina. Y ahí es donde este eje enérgico que nosotros tenemos a nivel del cerebro va a desregular todo el eje que ya conocemos. Y entonces, a su vez, nosotros vamos a tener una desregulación en ese caso a nivel de las hormonas, como el estrógeno, principalmente que se produce en los ovarios. Por eso es tan importante lo que tiene que ver con la regulación metabólica, la resistencia a la insulina, lo que es también la cantidad del tejido adiposo, la división del tejido adiposo. Entonces, en modo de introducción, vamos a ver sobre algunos fundamentos de lo que es la fertilidad femenina. Entendemos que la fertilidad
¿ya? Va variando de acuerdo a factores hereditarios, algunos factores hormonales, algunos factores estructurales, algunas cosas, factores de la microbiota, ya sea disbiosis intestinal, vaginal o endometrial, y algunos factores metabólicos. A nivel de la anatomía en sí no lo vamos a conversar, pero lo que sí tenemos que ver que el ciclo, para los que no conocen en general sobre la salud hormonal o sobre el ciclo menstrual, de los libros siempre hablan de lo que son ciertos 28 días, que esto es una situación muy paradójica y simplemente tiene que ver una cosa, yo creo que a nivel de que se vea, a nivel de lectura está bien, pero sabemos que la mujer tiene un rango. No todas tenemos 28 días en nuestro ciclo menstrual. Por lo cual también cuando trabajamos con el ciclo tenemos que estar conscientes que una fase de ovulación, en el caso que andamos buscando fertilidad o hijos, no siempre va a ser el día 14, que como se muestra en los libros. Por lo mismo, también conocer el ciclo menstrual y como profesionales de la salud nosotros sabemos, por ejemplo, como nutricionistas, que si hay alguna situación que sospechamos de regulación o síndrome poliquístico o endometriosis, cuando la paciente comenta que tiene menstruaciones muy dolorosas, yo también soy profesora de educación física, donde vemos, por ejemplo, actividad física derivada a matrona, ginecólogo. Esa es fundamental para poder tener una correcta regulación y trabajar en conjunto con todo el equipo disciplinario. Y aquí va también el hecho de que nosotros conocemos y nos pasamos del eje hormonal, vemos un poco lo que tiene que ver con el intestino, la microbiota intestinal, que es uno de los temas fundamentales que vamos a conversar ahora, donde si nosotros hablamos de la regulación hormonal, tenemos que ver que este intestino es base en relación que impacta el sistema reproductor femenino, el desarrollo embrionario y el embarazo a nivel de la absorción de los nutrientes. Nosotros conocemos ya el intestino en sí, esta capa de tenemos la capa de la mucosa, ¿cierto? El epitelio, a donde hay distintos microorganismos. Sabemos que el intestino tiene su sistema nervioso propio, como su sistema también inmune, y que va a regular distintas etapas del ciclo reproductor, ya sea el ciclo menstrual, algunas enfermedades genitales, endometriosis, formación de gametos, síndrome poliquístico, endometriosis. Van a haber distintas situaciones donde nosotros vamos a decir, ok, no es solo una situación hormonal, no es solo que sea, por ejemplo, si tenemos una vaginosis una, o una candidiasis. La paciente, nosotros a través del intestino podemos apoyarla. Sabemos que distintos productos de la microbiota intestinal pueden transportarse a través de lo que es la circulación e influir en el tracto o en el sistema reproductor femenino. Ya sea, como yo les comentaba, hay pacientes, por ejemplo, con síndrome premenstrual, también pacientes que nosotros podemos apoyar. Yo trabajo mucho con distintas mujeres con distintas situaciones. Pacientes, por ejemplo, neurodivergentes, autismo, TDAH, altas capacidades, em, donde la microbiota intestinal ejerce un papel fundamental y tomar en cuenta que nosotros a nivel de microorganismos tenemos microorganismos en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahora un último estaba leyendo un libro de una autora que habla de la microbiota bucal. Y dentro de los casos que se mencionaban en el libro, que lo encontré muy como entre chistoso e interesante, mencionaba que ella tenía una paciente, por ejemplo, que cuando le dolía una rodilla, iba al dentista, porque sabía que generalmente lo que tenía que ver, por ejemplo, con la parte articular, hacía de alguna forma que la microbiota bucal cambiara. Bueno, una cosa súper loca, pero en el sentido de que mi idea de esto es mostrarles que microorganismos tenemos en todo nuestro cuerpo y queramos o no, van unidos y tienen una relación. Por eso también las pacientes, por ejemplo, cuando están embarazadas, necesitan ir a revisarse su microbiota. En realidad, bueno, va a revisarse, va a hacer un chequeo dental, porque también en casos de infecciones, hay algunos estudios que han mostrado, por ejemplo, algunos tipos de aborto espontáneo. A nivel de la microbiota endometrial, también como tiene una influencia sobre lo que puede ser, por ejemplo, la fertilización. Nosotros vemos pacientes con tratamientos en FIB,
donde tienen una infertilidad desconocida, no se sabe bien el motivo, pero se ve, por ejemplo, que tienen algunos tipos de candidiasis recurrente, o microbiota endometrial disbiótica, microbiota vaginal disbiótica. Acá en Europa generalmente es mucho más fácil detectar todo esto porque uno puede, cuando ya son casos que lo ameritan, o que personas que intentan quedar embarazadas, es mucho más fácil pedir un examen, por ejemplo, de microbiota intestinal o microbiota vaginal o endometrial. Son costosos, sí, súper. Pero ya una paciente, por ejemplo, en distintas clínicas que ya está años intentando tener hijos, a veces la solución puede estar ahí en el microorganismo. Cosas fáciles que nosotros podemos ver. Em, Sabemos que la microbiota intestinal, la microbiota en general vaginal, depende de los estrógenos y por eso a nivel de toda nuestra vida va a ir variando. No todas las pacientes. Y aquí viene lo maravilloso de lo que es dedicarse a lo que es salud hormonal. Porque, por ejemplo, yo no me dedico tanto a pediatría, veo algunos niñas principalmente, premenarcas por un tema más de neurodiversidades, pero la variación de la cantidad de estrógenos va a mostrar, por ejemplo, sobre qué microbiota estamos nosotros o qué microbiota está gobernada esta paciente. Por ejemplo, sabemos que la recién nacida va a tener los lactobacilos principalmente de la mamá, pero, por ejemplo, la premenárquica, hoy sigue ingresando gente. Dame un segundo. Vamos a encontrarla con el microbiota ya más en transición, que tiene un origen, por ejemplo, más cutáneo, perineal, intestinal. La mujer ya cuando está en edad fértil, sobre el 90% y mucho más debería estar sobre solo lactobacilo contemplando, ojo, y ahí lo vamos a ver también, que cuando hay el ciclo hormonal va cambiando, el estrógeno sube, baja. Yo en esta presentación yo les comenté que no voy a entrar como en detalle más básico, de ahí yo les dije que igual les tenía algunas sorpresas que en la academia y en otros institutos o universidades donde vamos a estar presentando estas clases. Pero lo importante es, por ejemplo, que al conocer que la edad fértil en el ciclo, las fluctuaciones estrogénicas van a mostrar también la cantidad de estrógenos, o sea, la cantidad de lactobacilos que va a tener la paciente. Después en el embarazo y después ya en la menopausia y posmenopausia. Hay un tema que no podemos dejar de lado y que tiene que ver si estamos hablando de que el estrógeno regula el ciclo. em, Vamos a ver que no escucho bien. ¿Me escuchan mal? Quizás se escucha un poquito con eco, algo así. Yo escucho bien. Ya, súper. Se escucha bien. Muchas gracias. Ya, vamos a aprovechar, hijo, todo este break. Se escucha, pero despacio. Mm, A ver, voy a acercar un poquito el PC, a ver, porque... ¿Se escucha mejor? Y suban el volumen. Súper, se escucha perfecto. A todo volumen. Ya. Vamos entonces, continuamos. Ya. Entonces, distintos estudios nos hablan de los distintos niveles de estrógeno y el nivel circulante de estrógenos. Y que este nivel circulante está influencia lo que es la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, endometrial y distintas patologías también. Los invito a revisar el estudio que aparece acá, donde van a ver, por ejemplo, sobre endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades, y otras enfermedades metabólicas. Pero el punto que yo quiero llegar es que nosotros tenemos que conocer el estroboloma. ¿Ya? Dentro de las cosas y búsquenlo, los que no lo conocen, los que sí, muy bien. El estromboloma entonces es un conjunto de bacterias que nosotros tenemos que son capaces de modular la recirculación enterohepática de los estrógenos. Entonces, así influye en los niveles circundantes de esta hormona y su excreción. En algunas circunstancias y patologías vamos a tener este estromboloma porque al final está en este intestino desregulado. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de esta disbiosis intestinal que va a afectar la regulación hormonal. Entonces, las bacterias del estromboloma
que producen diferentes enzimas como la beta-glucuronidasa y la beta-glucosidasa. Son enzimas que desconjugan estos estrógenos, ¿ciertos? Y los transforman en su forma activa. Y son capaces al mismo tiempo de unirse, por ejemplo, a otros receptores de estrógeno e influir entonces los procesos que son estrogénicos dependientes. Recordar que nosotros tenemos receptores de estrógeno en todo nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una microbiota que está sana, el equilibrio y el estroboloma produce la cantidad correcta de beta-glucuronidasa necesaria para mantener entonces esta homeostasis. ¿Qué pasa? Por el contrario, cuando este estroboloma o esta microbiota está con disbiosis. Disbiosis es la regulación de los distintos microorganismos que tenemos en algún lugar determinado. Porque, ojo, podemos tener una disbiosis bucal y no una disbiosis, por ejemplo, intestinal, pero generalmente van súper unidas. Sin embargo, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta disbiosis, la actividad de las beta-glucuronidasas va a verse alterada. Por tanto, lo que tiene que ver con la regulación hormonal. Saber que el estrógeno, tenemos receptores, como yo les comentaba, estrogénicos en todo nuestro cuerpo. Y que si el estrógeno puede regular los depósitos de grasa y la diferenciación de los adipocitos, y volvemos mentalmente a la diapositiva número 1, vamos a ver, ¿se acuerdan lo que aparece adipocitos, leptina y después el eje hipotálamo hipófisis gonada? Entonces, si este estrógeno están desregulados y asimismo pueden ver modificado lo que son los depósitos de grasa y las diferenciaciones de los adipocitos, vamos a tener una desregulación al final completa del ciclo. Con lo que puede ser que esta paciente femenina después presente, por ejemplo, problemas en su ciclo reproductivo, problemas cardiovasculares, problemas incluso a nivel, por ejemplo, del recambio óseo, replicación celular, em, obvio, disbiosis intestinal, enfermedad, algunas situaciones digestivas o también como algunas, por ejemplo, situaciones de disbiosis vaginal. Se ha registrado que, de acuerdo a esto y en lo que comentaba en este estudio, algunas enfermedades por esta desregulación, ya sea van a generar algunas enfermedades, por ejemplo, crónicas, como obesidad, es como el huevo y la gallina, ¿sí? Puede ser como que primero la obesidad, ahora la disbiosis, o pueden ser ambas. También, paréntesis, yo voy a decir varios paréntesis por dentro de esta presentación porque es como una mezcla de varias cosas. Tenemos que recordar que no existe una microbiota que se diga que esta es la microbiota sana. Estos son los microorganismos que todos tenemos que tener. Depende de nosotros y depende de toda nuestra vida. ¿Qué microorganismo al final, o qué dentro de la evidencia, como qué microorganismo es una microbiota más sana? Va a depender de que no exista alguna patología relacionada con la disbiosis, no presentar disbiosis, y que la regulación hormonal de los distintos partes del cuerpo esté bien. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros podemos tener pacientes con obesidad, pero que no presenten disbiosis, sino simplemente una desregulación hormonal, que eh, si esto perdura, lleva a una disbiosis. Por ejemplo, ay, aquí me pasé. Estos son algunos trastornos endocrinos reproductivos relacionados, por ejemplo, con la microbiota intestinal. Podemos nosotros encontrar pacientes con síndrome poliquístico, con endometriosis, con algún tipo de enfermedades del aparato genital femenino, como la vaginosis, la candidiasis, y que generalmente nosotros podemos dar apoyo como nutricionistas a nivel de la alimentación en lo que les he nombrado. Entonces, ahora vamos a entrar un poco, hablamos de la microbiota intestinal, del estroboloma, vamos a hablar un poco de la microbiota vaginal. Como yo les comenté, esta presentación es una mezcla de varias presentaciones y aquí estos modelos más bonitos son algunos que pedí que me hicieran de mis propias presentaciones en unas gráficas, así que la encontré bien bonita. Em, ya, entonces, sabemos nosotros que existen distintos grupos taxonómicos. Hay un estudio que a continuación creo que viene, donde se muestra la microbiota vaginal se separaron distintos pacientes, entre 5 tipos de pacientes. La mujer tiene que tener mayoritariamente lactobacilos. Pero dentro de estos pueden haber algunos que van a tener una mayor cantidad, por ejemplo, de Crispatus, una mayor cantidad de Inners, de Jersey o de Aceri. Y dependiendo de eso va a ser qué facilidad o dificultad tenga para generar otras patologías. Entonces, los lactobacilos obviamente tienen diferentes funciones que vamos a revisar después y que van variando principalmente, por ejemplo, de
el uso de antibióticos, algunos medicamentos, de la edad, del estilo de vida, de la etnia de la paciente. Entonces, en algunos, y ojo, las invito a revisar en esto el estudio de Martínez del año 2021 acá, porque ahí también aparece principalmente lo que yo les hablaba, de las distintas pacientes en relación a la cantidad o al tipo de microbiota taxonómico que van a tener, que van a derivar distintas patologías, porque así también es más fácil para después nosotros orientarnos cuando puede llegar un examen de microbiota. Ya. Entonces, cuando vemos que hay distintas situaciones que pueden modificar lo que es la microbiota intestinal y la microbiota vaginal, y sabiendo también lo que puede ser que hemos visto que a nivel de los estrógenos modifican el ciclo, y que también esto va a modificar, por ejemplo, el epitelio vaginal. Y esta imagen de acá, aquí, es una de las que más muestra, que me gusta bastante, donde muestra sobre el ciclo. Ya tenemos el ciclo, entre comillas, sabemos que del libro son los 28 días, ¿ya? Pero por modo de ejemplo se ve bonito. Tenemos lo que es la parte de la menstruación. Entonces vemos lo que es en línea azul, por ejemplo, el Lactobacillus iners, el Yersinia y el Crispatus. Si se fijan, hay una situación súper puntual. Nosotros, el estrógeno. Acá tenemos las concentraciones de estrógeno y de progesterona. ¿En qué circunstancia tenemos los estrógenos más bajos que se muestran en la línea azul? Y justo, ¿qué pasa en ese momento? Otros microorganismos, como la Gardnerella, se ven aumentados. Es normal que nosotros tengamos la Gardnerella. Lo- debemos tener distintos, aparte del lactobacillus, va a existir la Gardnerella. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una disbiosis? Y estos lactobacilos, que son los que nos protegen, están en bajos. Ahí los microorganismos oportunistas van a aumentar y van a generar las distintas infecciones o enfermedades a nivel vaginal, por ejemplo. Entonces, por otro lado, cuando nosotros tenemos el pico estrogénico, que puede ser en los días de la ovulación, aumentan lo que son los microorganismos y son beneficiosos y que deberíamos tener en nuestra vagina. Además, tenemos que contemplar que esto va variando de acuerdo a la edad, lo que es el epitelio, lo que es la cantidad de glucógeno, la cantidad de microorganismos y el pH. Donde estemos la mujer, por ejemplo, que está prepuberal, hoy sigue ingresando gente. También la edad fértil y la menopausia. Entonces, y ojo aquí, mira, la mujer prepuber, que está en prepuber, y la menopáusica tiene una microbiota y un epitelio literalmente parecido. Ya dentro de lo que, por ejemplo, es la cantidad de moco. El moco existe, es de protección, el epitelio también, mientras también en la edad, no la muestra en este gráfico, creo que viene después. Mujer embarazada tiene una mayor cantidad de moco, una mayor cantidad de epitelio, una mayor cantidad de lactobacilos también, porque hay que proteger algo. En cambio, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener un pH que es un poquito más alto, igual que la mujer menopáusica, y eso va a generar que haya un aumento de la diversidad. Ojo, es distinto, y ahí nosotros hablamos de diversidad beta o alfa, porque tengo, en este caso, yo no en nivel vaginal, yo no necesito un aumento de la diversidad, porque yo lo que necesito es tener una mayor cantidad de lactobacilos. Que hayan otros microorganismos, sí, está bien, pero no que haya un aumento. A diferencia, por ejemplo, lo que podemos hablar de lo que es la microbiota intestinal, que ahí sí yo creo que hay una diversidad más abundante. ¿Hasta el momento tienen dudas? Ah, no, no siempre. Nos comentan acá, los anticonceptivos generan disbiosis siempre o no, no siempre. Las disbiosis, dependiendo de dónde sean, tienen distintos factores. El antibiótico al final lo que genera es una meseta estrogénica. Uy, Ruby, no sé, que no me raye la presentación, que borre una línea que hizo, por favor. Y Rudy González, por favor, deje de hacer líneas en la presentación. Se le agradece. Entonces, como les comentaba, lo que son los anticonceptivos no siempre generan disbiosis. Lo que sí, obviamente, en mi caso, yo recomiendo lo que es un ciclo más natural y con un conocimiento personal a nivel del ciclo en el caso de no querer quedar embarazada. Y que eso va a ayudar también, porque estos picos hormonales es lo natural, es lo que nuestro cuerpo necesita también para mantener una sincronía con los distintos, como con el cuerpo en general completo.
creo que Ruby se le olvidó de borrar las líneas, pero bueno. Rudy, por favor, si puede eliminar las líneas porque yo no las puedo eliminar. Ya. Entonces, ahora, yo les comentaba, ¿cierto? Sobre los lactobacilos. Entonces, esta especie tan importante que nosotros tenemos a nivel vaginal y que va a estar regulada por los estrógenos, por tanto, a nivel de nuestra salud hormonal, tiene distintas funciones. Y dentro de esto, la principal es proteger, ¿ya? Con distintos mecanismos, por ejemplo, lo que es la producción de distintos componentes como las bacteriocinas, el ácido láctico, el peróxido de hidrógeno. También van a promover lo que es la integridad del epitelio, o sea, que se mantenga este epitelio. También estimular lo que es la secreción de moco, modulación de respuesta inmune, también apoya y una de las cosas más importantes al final, que es inhibe, tiene una capacidad de inhibir patógenos, ¿ya? Por los distintos, como yo les comentaba, los componentes activos que secreta, por lo que es la integridad de la membrana, por el moco, y de esta forma al final hacer que menos, inhibir distintos patógenos virales como bacterianos. En esta gráfica yo la que les comentaba de las fluctuaciones, y aquí se puede ver un poquito más a diferencia, por ejemplo, que es como esta que tenemos acá, pero acá la vamos a ver distinta. Por ejemplo, acá sale el neonato, un mes, pubertad, periodo fértil, embarazo y menopausia. Y aquí se puede mostrar el distinto grosor del epitelio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, y aquí tienen algunas características que puede pasar también a las chiquillas cuando están en menopausia, eh, dar, por ejemplo, acá hace poquito en el Congreso de Microbiota, que fue hace un poquito menos de un mes, habían bastantes charlas que te hablaban sobre lo que es la salud vaginal y hormonal. Y dentro de esos, por ejemplo, reemplazo hormonal, pacientes menopáusicas, sí. El Congreso como que dentro de lo que más mostraba. Probióticos, distintos probióticos, no solamente con algunos tipos de lactobacilos, también, siempre, paciente menopáusica. Embarazo, principalmente probióticos desde la semana 32, periodo fértil dependiendo de una circunstancia. Y lo que tenemos que revisar siempre son a nivel de las fluctuaciones hormonales. En mujer, eso ver también, por ejemplo, ¿dónde van este epitelio? Yo lo veo, por ejemplo, modificado, aunque sea en un periodo fértil. Por ejemplo, chiquillas que tengan algunos trastornos de la conducta alimentaria, pacientes con enfermedad, o sea, con cirugía bariátrica, pacientes con depresión, algunos con autismo, neurodiversidades, mm, paciente obviamente con desregulación metabólica, por ejemplo, obesidad, resistencia a la insulina, endometriosis, síndrome de poliquístico, estas son como más obvias, pero la salud mental influye bastante en como influye a nivel hormonal, influye mucho lo que es la salud intestinal y la salud vaginal a nivel de los microorganismos. Entonces, acá ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la microbiota y la fertilidad. Pero como de grandes rasgos de lo que les quería comentar la primera parte sobre un poco la regulación hormonal, sobre lo que es la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, es que tenemos que ver un todo del paciente. Y aquí yo creo que nos vamos a detener un poco para ver si tienen algunas dudas hasta el momento sobre lo que hemos conversado. Vamos a tener un poquito esto. Y me van contando cómo van hasta ahora. Dudas, consultas. Una postdata, ahora veo la imagen, me veo súper pálida, nada me había hecho nada, no, mentira, no importa. Hasta el momento no, nos comentan. Excelente información. Ya, entonces vamos a seguir. Aquí nos quedamos. Ya, hasta el momento aquí fue un mega resumen como de 10 clases. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que tiene que ver con microbiota y fertilidad. Ya. Dentro de lo que incluso acá próximamente también va a salir una clase de NutriInfo que tiene que ver sobre fertilidad y ciclo, donde ahí vamos a hablar, conversar en mi caso de microbiota endometrial y fertilidad. Pero lo que queríamos conversarles yo hoy día, por ejemplo, es la microbiota vaginal. Ha sido bastante estudiada, es fácil estudiarla a nivel, por la localización,
en diferentes mujeres. Va fluctuando, ¿cierto?, por distintos factores, lo vimos, algunos factores hormonales, algunos factores, por ejemplo, a nivel mentales, estrés, algunas patologías, etcétera. Los microorganismos que nosotros tenemos tienen un efecto principalmente protector, ya por las distintas acciones como la producción de ácido láctico. Hoy sigue entrando gente. Em, También por es en lo que no les comenté anteriormente, que tiene que ver también con el ácido y la baja del pH, ojalá que estén de 3,5, 4,5, y así evitamos lo que pueden ser crecimientos de otros patógenos. Mm, y también porque los lactobacilos, ¿cierto?, producen el peróxido. Y ahora les voy a presentar este estudio, ¿ya? Acá nos muestra, este es un paciente donde vemos distintas gráficas, donde se ven los cambios disbióticos de la microbiota endometrial, que pueden estar asociados, por ejemplo, y dentro de los estudios principalmente de la doctora Moreno, este del 2016, pero han hecho distintos estudios. Ojo, porque la microbiota endometrial es bastante compleja. Yo, distintos congresos que he ido, ya sea de microbiota, de solo microbiota, de fertilidad, algunos están a favor, otros están en contra, otros estudios también simplemente mencionan que puede ser un error incluso en las mediciones de la microbiota endometrial. Entonces, como bien controversial la microbiota endometrial. También había un punto en que hablaban de que la microbiota, por ejemplo, en la placenta antes era la placenta era inerte, que no tenía ningún microorganismo, ahora también hay estudios que muestran que sí hay microorganismos, pero algunos dicen que no, y así. Es bien como entrete, por decirlo. Entonces, en estos estudios hablaban como la falla de la implantación, o sea, que este ovocito se coloque en el endometrio, eh, y que las disbiosis en el endometrio podían generar abortos espontáneos, principalmente por esto, por la falla de implantación. ¿Por qué podía deberse esto? Eso era lo que querían investigar y también querían asegurarse de que de verdad esto fuera así. Entonces la doctora Moreno ya en el 2014 empezaron a investigar y donde muestra, por ejemplo, los distintos microorganismos que tenían algunas pacientes, y aquí vemos contienen hijo vivo, nace todo súper bien. Pacientes que tenían abortos y pacientes que no quedaban embarazadas. Entonces, por casualidades de la existencia, yo les voy a contar por qué después hicieron este estudio y esta fue una paciente, les voy a contar de una paciente, ¿ya?, que fue una mujer de 28 años que hicieron el estudio que este fue en el 2020, que justo se me ocurrió lo de la presentación también de la doctora Moreno, que la pueden buscar, ella tiene la mayoría de los estudios que tienen que ver con microbiota endometrial. Y como les comentaba, este estudio se hizo en base a una mujer de 28 años con una infertilidad primaria durante los 2 primeros años. Se había sometido a distintos ciclos, cierta fertilización in vitro sin éxito. Entonces la paciente no presentaba ninguna complicación médica, ni tampoco tenía desregulaciones como hormonales, ni peso, como pudiéramos decir. Tenía en ese entonces todavía ellos hablaban, y en este estudio lo tomaron con el IMC, como no, todo está bien, no es por regulación como hormonal. Vieron serología también negativa, ¿cierto? Para distintos virus, vieron hepatitis, vieron distintas cosas y también vieron al esposo, donde también los resultados a nivel del semen eran normales, no había ningún problema ni anomalías cromosómicas. Ya, estaba todo bien, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, después de hacerle distintas transferencias de blastocito, Euploidis, le dieron un test de embarazo de la negativa. Después le hicieron la biopsia endometrial y vieron también, le hicieron la transferencia. Ya de este estudio creo que fue como cerca del 2000, cuando le hicieron la transferencia del 2017-2018, y se logró un embarazo y después se le hizo la biopsia. Tuvo un aborto espontáneo, y fue una historia bien larga. Y ahí se muestran como los distintos ciclos. Después de 2 meses se le hizo de nuevo, porque como tuvo un aborto, se le hizo el típico legrado, ¿cierto? Después de nuevo, partamos todo de nuevo. Entonces, en un momento de la existencia, después de distintas circunstancias, se empezó a tratar y vieron lo que es, le empezaron a revisar lo que es la microbiota endometrial. Ya, ella, dentro de eso, con tratamiento anticonceptivo, o sea, con antibióticos que diga, después de eso iba a proponerse de nuevo para tratamiento, y dentro de lo que recuerdo es que ella, cuando hicieron después la revisión, vieron que ella estaba embarazada de 4 semanas de forma natural, después de justo haber tratado el endometrio. ¿Qué pasó?
que justo este estudio, como la paciente no sabía que estaba embarazada, como casi un cagüey, no sabía que estaba embarazada, habían hecho el estudio y la toma endometrial. Y ahí vieron que había cambios en la microbiota endometrial. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás embarazada no te puedes hacer un estudio. ¿Sí? Entonces, distintas cosas de la vida que van pasando. Hicieron entonces la detección de distintas especies de lactobacillus, hicieron el estudio principalmente que tenían muestras de lactobacillus crispatus, estaba presente en el endometrio, vieron también el lactobacillus inter, está todo bien y la paciente estaba embarazada. Y ahí fue que donde fueron viendo los distintos cambios en lo que es la microbiota endometrial y como también vieron que este caso fue lo que es cuando tenía los abortos y aquí cuando quedó embarazada. Entonces, ahí empezaron a dar más hincapié en los siguientes estudios, que al final la microbiota endometrial sí había dado una diferencia para que no hubieran fallos de implantación. Entonces, lo que significaba que nosotros tenemos que revisar cuando trabajamos con fertilización in vitro distintos factores, ya no solo a nivel del varón, a nivel del varón yo trabajo bastante, no trabajo directamente con hombres, pero sí cuando trabajo en fertilidad trabajo con la pareja completa, donde tenemos que ver, por ejemplo, lo que es la edad, distintas situaciones hormonales, el ciclo menstrual de las pacientes, vemos en general ya sea los pH vaginales, trabajamos con alimentación, recuento de algunos tipos, dependiendo de algunos, bueno, siempre es con apoyo de ginecólogo, matrona, vemos, por ejemplo, recuento de algunos folículos, eh, si tiene obstrucciones u otras patologías. Entonces, a nivel de la fertilidad, nosotros tenemos que tomar todas las diapositivas que comentamos hasta el momento y muchas otras cosas más para poder ver y poder determinar cómo influye la microbiota, que puede ser microbiota oral, microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota endometrial, eh, microbiota a nivel del pene del varón, después también la microbiota seminal del semen, y así sucesivamente. Incluso el otro día leí un estudio sobre lo que era, cómo podía influir, por ejemplo, la microbiota del semen en enfermedades, por ejemplo, como diabetes gestacional y del varón, o sea, cómo influía el varón en la microbiota y su microbiota en diabetes gestacional y también preeclampsia. Entonces, así como cuando después bueno, algunas son revisiones bibliográficas y así, pero de a poco se va abriendo más este camino y uno va viendo que no es solo que uno tiene que determinar una arista, dentro de todo este árbol uno ve distintas cosas. Entonces, a los que les gusta esto, los invito a estudiar harto, a revisar distintas temáticas sobre microbiota, sobre regulación hormonal, ciclo menstrual, sobre lo que puede ser también las variaciones intestinales, algunos que el intestino es la base de todo, y vamos por el cerebro, regulación hormonal. Neurodivergencia es otro mundo, enfermedades, regulaciones hormonales, otra situación. Y dentro de eso vamos a hablar un poquito ahora de las pacientes con obesidad, más que nada pensando en la regulación hormonal, resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, pacientes también, por ejemplo, que tengan un tipo, algunas con obesidad mórbida también tengo. em, ¿Qué más? Dentro de la regulación hormonal, no solo obesidad, ojo, pacientes, no solo obesidad, sino regulación en general, metabólica, regulación metabólica. Em, y cómo esto va variando su microbiota intestinal, vaginal y todas las otras que hemos conversado. Entonces, em, ahora de lo que vimos, para entrar en esta situación y hablar un poquito de la obesidad, la endotoxemia y la resistencia a la insulina, tenemos que ver cómo, por ejemplo, afecta la resistencia a la insulina a la microbiota a través de lo que es la permeabilidad intestinal. ¿Cómo podés, y que cuando esta barrera, por ejemplo, de los colonocitos se ve afectada, se ve dañada, este epitelio que yo les comentaba se ve fracturado y eso va a generar una permeabilidad intestinal. Entonces, cuando se genera esta permeabilidad intestinal, va a generar también y va a hacer que puedan penetrar distintos fragmentos bacterianos que se llaman LPS. Y estos van a entrar a la sangre y van a causar lo que es la endotoxemia. Entonces, como muestra la imagen, tenemos cierto la disbiosis, aumenta la permeabilidad intestinal, que se puede mirar con la sonulina, hace una translocación de la LPS, y esto que es los lipopolisacáridos, todo lo pueden ir como viendo acá en la imagen. Lo que es de endotoxemia metabólica, ¿cierto? Genera una inflamación de bajo grado. Ojo, también hablando de inflamación de bajo grado.
paréntesis, como yo les comentaba. Inflamación nosotros tenemos todos los meses, independiente. Puede ser la mujer más sana de la existencia y aún así va a tener una inflamación por una de muy bajito grado o una disbiosis en el ciclo cuando menstruamos. Siempre, por ejemplo, y ahí le ponemos 1000% si hay una paciente que tiene un síndrome premenstrual, un síndrome, por ejemplo, ovario poliquístico y 1000% endometriosis, ¿ya? Ese es cierra paréntesis. Entonces, si hablamos de traslocación que pasó y está endotoxemia, después tenemos un bloqueo, ¿cierto?, de los receptores de insulina, tenemos después lo que es el aumento de lo que son las citoquinas y lo que puede generar también, y como yo le decía, contra el huevo y la gallina, porque seguimos en el ciclo, lo que hablamos de desregulación hormonal, obesidad o síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esta inflamación sistémica de bajo grado bloquea literalmente lo que son los final los receptores. Y el páncreas que bombea y bombea más insulina, los ovarios pueden, por ejemplo, seguir produciendo algunos andrógenos y entramos como en un ciclo metabólico al final de lo que podemos llamar, y principalmente esto se ve en el síndrome ovario poliquístico, como yo les comentaba. Pero no solo en esto, hay distintas situaciones donde esta desregulación y esta inflamación y resistencia a la insulina va a generar, por ejemplo, en el tejido adiposo. Va, está en esta gráfica que la sacamos de un estudio de aquí, donde estas moléculas, por ejemplo, inflamatorias, la el LPS, van viajando a través del torrente sanguíneo, van penetrando directamente en lo que pueden ser los distintos órganos, como el ovario, alterando, por ejemplo, el fluido folicular del ovocito en su maduración. Altera, por ejemplo, lo que puede ser el microambiente de lo que, disculpe, el microambiente que induce un estrés oxidativo, por ejemplo, que puede dañar los ADN de los ovocitos durante la meiosis. También una mala alimentación que genera también al mismo tiempo una inflamación, puede afectar, por ejemplo, el peso, ¿cierto?, de las pacientes, comprometiendo alguna parte, la parte genética, la integridad, por ejemplo, de los gametos. Y ahora esto va, y yo les quería comentar sobre algunos mecanismos reproductivos que se alteran en la obesidad. Existen distintos, ¿ya? Ojo, y vamos a hablar hoy día del primero, que es porque más que nada queremos conversar de la desregulación hormonal. De eso se trata igual esta clase. Pero hay que conocer que, por ejemplo, a nivel del funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis ovario, disfunción ovulatoria, alteración ovocitaria, hay también algunas disfunciones o afecta lo que es el embrión, afecta lo que es el endometrio y la implantación, el desarrollo del embarazo temprano, las patologías obstétricas, que los últimos puntos generalmente yo no van apoyo más de los primeros, a nivel de la alimentación me refiero. Entonces, hemos comentado sobre el aumento de la leptina. Hemos hablado, aunque de regulación hormonal, dijimos, hay un aumento de la leptina, un aumento también de lo que es el adipocito. Entonces, esta leptina sérica y la leptina, ¿cierto?, va a generar que en el folículo, en estas hormonas, por ejemplo, que sabemos siempre que son de la saciedad y regulan el equilibrio, estos niveles elevados van a afectar directamente a los receptores de la célula de la teca y de la granulosa para cuando se genere este ovocito. Entonces van a generar, por ejemplo, que al final hay una disminución en este proceso de génesis y nosotros dentro de lo que tenemos que hablar de lo que es fertilidad, una de las cosas, abro paréntesis de nuevo, cuando tengo pacientes de fertilización in vitro, nosotros sabemos que las mujeres venimos con una cantidad de ovocitos, nacemos con esto y va a ir disminuyendo mes a mes con nuestro ciclo, independiente si ocupo pastillas, si no ocupo pastillas o no. La calidad de este ovocito, porque se generan, por ejemplo, 7 dentro del organismo y el día de la ovulación uno sale expulsado. Ese uno que sale expulsado debe salir con la mejor, debe ser como el más, el campeón de todos. Y esto también tiene que ver a nivel de los nutrientes. Y por eso es importante que nosotros revisamos con las pacientes la calidad de eso. Esto, de forma de nutricional, así, exprimiendo lo máximo a nivel de suplemento y viendo todo, es 4 meses antes, ¿ya? Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que llegan pacientes con un mes antes de la extracción y dicen, oh, necesito hacer cambio. Está complejo, puchi. Entonces, pero para que ustedes sepan, en lo que tiene que ver con la calidad de los ovocitos, nosotros podemos apoyar, porque em, a nivel nutricional, y también nosotros conocemos lo que tiene que ver con la obesidad, que esta inflamación de bajo grado
también hay es una actividad oxidante, y como todas las células que se oxidan pierden su capacidad o su, la mejor, como de la mejor forma de ovocito, también tenemos que apoyar lo que son antioxidantes. Entonces es un trabajo en conjunto dependiendo viendo distintas situaciones. En lo que estamos hablando, y volviendo al tema de lo que es en este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, también tenemos que comentar sobre la asociación que existe con los niveles, por ejemplo, de adiponectina, que regula, ¿cierto?, los que son los niveles de glucosa y la agregación de ácidos grasos. Entonces, estos niveles, cuando bajan, la adiponectina sería que los niveles también elevados de insulina van a potenciar el hiperandrogenismo. Y ahí nosotros conocemos lo que son las pacientes con síndrome poliquístico, también otros que tienen este hiperandrogenismo. Entonces, lo que va a resultar al final de irregularizaciones en el ciclo menstrual, en algunas pacientes con hirsutismo, con acné, yo les comentaba el síndrome poliquístico, por ejemplo, también inhibición de algunas expresiones de algunas globulinas de transporte, desregulaciones hormonales, como también hepática, y hay que contemplar que la paciente, por ejemplo, uy, sí, que pacientes con obesidad tienen hay una relación en general síndrome poliquístico y obesidad. Puede ser en un porcentaje bastante variado. Dentro de la literatura podemos encontrar entre un 20 y un 50%. No toda la paciente con síndrome poliquístico va a presentar resistencia a la insulina, ni tampoco va a presentar obesidad. Pero hay un porcentaje. Entonces, tenemos distintas adiponectinas, y en esto no me voy a detener, pero tenemos que conocer que estas van variando los niveles, ya sea aumentando como disminuyendo, dependiendo, y van a generar distintos efectos en lo que es la fertilidad. Ya sea, y aquí tenemos que tener mucho ojo para poder apoyar en relación con la alimentación principalmente. No, no es algo que vamos directamente nosotros como nutricionistas, en mi caso, por ejemplo. Pero sí tenemos que ver el aumento de los niveles de insulina. El ovario es un órgano diana de la insulina, o sea, actúa a través de distintos receptores de insulina y también como receptores, por ejemplo, del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, estos receptores van a, van a detectar, estos receptores que se han detectado, disculpen, estos receptores que nosotros hemos visto en la granulosa, que esto igual esto es un poco más complejo, en la teca, verdad que hay unas matronas también, ahí ellas van a entender, en lo que es la detectada en la granulosa, en la teca, en el tejido endometrial del ovario, en distintos humanos. Entonces, la insulina también va a estimular lo que es la esteroidogénesis ovárica de las células de la teca y de la granulosa, donde van a estimular al final, y aquí viene lo importante, los efectos estimulantes de la LH. Entonces, a través de una regulación positiva del receptor de la LH. Todo esto para decir que vamos a encontrarle este aumento de los niveles de insulina. Ojo con los pacientes con obesidad, síndrome ovario poliquístico de nuevo. Em, y lo que tiene que ver, yo les comentaba, entonces, como resumen, es disminución de los niveles de apolectina y niveles de insulina. Y aquí viene esto lo hablamos ya de la hiperandrogenemia, un mega resumen. ¿Ya? Este estudio, este paper no es tan nuevo, pero sí me gusta porque bastante presente hace un ejemplo de lo que puede modelar a nivel de la insulina y lo que influye en este eje. Principalmente está el eje del hipotálamo. Y si ustedes se devuelven en una de las primeras diapositivas que yo le mostré, donde hablábamos del hipotálamo y hablamos del eje quispequinérgico, que es uno de los estudios incluso en Chile, en la clínica alemana, fue una de las principales también, ¿no? Que hay algunos estudios que se hacen en español en pacientes con obesidad, y algunas presentaciones que andan también en línea ahí que son bastante interesantes a los que si a alguien de aquí les gusta este tema. El asunto es que nosotros tenemos que ver aumentos de leptina primero, aumento de depósito de adipocitos. Después, que van a generar un aumento de leptina, un aumento de la insulina, de resistencia a la insulina. Lo que al final, y lo que nos importa, y lo que queremos conversar, es que todos estos cambios van a afectar a lo que es nuestro ovario, al ovocito, al endometrio y al embrión. Y asimismo van a disminuir la fertilidad, la receptibilidad de la paciente, y pueden aumentar los nacidos vivos o lo que son los abortos. Este es un mega resumen sobre lo que son algunas estrategias nutricionales, que en esta clase este resumen es por tiempo, no podemos revisarlos todos porque cada situación tiene su propia estrategia.
Pero nosotros conocemos, por ejemplo, lo que es el nivel de la evidencia científica, a nivel de, si ustedes buscan microbiota, alimentación, dieta mediterránea, inflamación, problemas en la ovulación, alimentación, por ejemplo, sin aumentar el índice glucémico. Son como cosas muy generales, ojo, no es ninguna recomendación esto, pueden guiarse, revisar si la evidencia que aparece abajo, en ese caso mucho mejor, pero la idea es como para poder contemplar que también en el paciente con síndrome ovario poliquístico, regulación de la resistencia a la insulina, alimentación inflamatoria, en lo que puede ser de cualquier tipo de inflamación que pueda tener el cuerpo. Nutrientes básicos en todo, el omega, la vitamina D, ácido fólico, coenzima Q10, inositol, que incluso recién preguntaron, creo. Intervenciones de la microbiota, probióticos. No todos los probióticos sirven para cualquier cosa. Si tengo una desregulación a nivel bucal, tomo probióticos para la boca, salivalos. Si tengo alguna desregulación en lo que es a nivel vaginal, para la vagina, el intestino, y así sucesivamente. Dependiendo si es de regulación hormonal, si es regulación, por ejemplo, metabólica, si tengo a nivel de síndrome intestinal. No todos tienen un amigo o un probiótico dependiendo de la circunstancia. No todo sirve para todo. Y ojo, porque también a nivel de los probióticos, la disbiosis intestinal, y por eso no he recomendado las multicepas por sí, tenemos que entender que la disbiosis puede generarse por un microorganismo o algunos microorganismos que están disbióticos, como en general la comunidad de microorganismos disbióticos. Por eso es importante seleccionar uno adecuado dependiendo de lo que tenga el paciente. Y en este caso son también un resumen generado para lo que es intervenciones de probióticos, lactobacilos, bifidobacterias, otras especies, algunos prebióticos y algunas evidencias, principalmente lo que es para encontrar en relación a pérdida de peso, metabolismo glucídico, inflamación, salud reproductiva. Para, en general, yo en la consulta para todas mis pacientes siempre hay un probiótico adecuado, dependiendo obvio si hay disbiosis, pero generalmente cuando tenemos pacientes con inflamación, con desregulación hormonal, con lo que puede ser alguna situación con el estroboloma, cuando vemos, por ejemplo, con el tracto genital, la intervención, la mayoría de las veces, es a través de lo que es alimentación, en mi caso, alimentación, suplementos, y en eso incluyo la probioterapia. La microbiota, en mi caso de la consulta, es un eje fundamental en distintas áreas, ya sea a nivel de situaciones incluso de esta depresión, trastorno de conducta alimentaria, selectividad alimentaria. Tengo pacientes, no solo los niños tienen selectividad alimentaria, también algunos adultos, mujeres. Tengo pacientes autistas con selectividad alimentaria. Entonces, son distintas cosas y por eso viene como la reta ahí que tenemos que considerar. Hoy Génesis se está uniendo aquí al último. Entonces, colegas, esta es una charla resumen de bastantes temáticas. Ahora también quiero revisar el chat, ver si tienen consultas, si y vamos viendo. Y ojo, ojalá consultas de materia, no pacientes puntuales, puntuales, porque siempre va a entrar la situación del depende, ¿ya? Y eso es puntual. Si pueden prender sus cámaras también para no hablar solita, te agradece. Ah, farmacia, supongo que tú eres químico, porque dice farmacia 727. Ya, primero, este webinar fue por el Día de la Mujer, así que a todas las chicas que están aquí, súper mega atrasado, feliz día para todos y que todo el año sea un día para nosotros. Dos, vamos a empezar con lo de las preguntas y también quiero contarles que en la Academia NutriActive, nosotros dentro de los ejes fundamentales a nivel de la clínica, es de la clínica de la mujer. Y la próxima semana estaremos lanzando lo que es un curso sobre salud hormonal y nutrición, donde viene nutrición y probioterapia. Soy yo y otros más que van a ser matrona, otros personas que van a ser también docente, doctor, matrona, y un curso sobre microbiota intestinal. Vamos a hacer uno básico y uno avanzado.
Uno básico para los que ya conocen de los que no conocen nada del tema, donde vamos a hablar principalmente de lo que es regulación hormonal a través de la microbiota, lo básico típico que es la microbiota, qué microorganismos son, salud metabólica, salud hormonal, y ya después va a ir uno avanzado donde vamos a conversar principalmente de situaciones ya más puntuales, dentro de las cuales va a estar cirugía bariátrica, por ejemplo, microbiota, obesidad, síndrome poliquístico, endometriosis y, y otras que no, yo comenté las que voy a dar yo. Entonces, veamos. Excelente información, no hay más preguntas. Inositol dice, se recomienda para mejorar la salud femenina metabólica. ¿Qué opinas sobre esto? El inositol no es para todo, ojo, hay que tener ojo con la concentración. Y también, ¿dónde lo doy yo? En pacientes obviamente con síndrome ovario poliquístico, algunos pacientes con regulación hormonal. Cuando solo sí, tengo resistencia a la insulina y que también pacientes con ciclos de FIP y que tengo poquito tiempo. Porque no siempre les hace efecto a todas, pero por ejemplo, si ustedes lo contemplan, tenemos una paciente, ustedes llegan y les voy a contar cómo me llegan de repente bien. En 2 meses le hace la transferencia y necesito dar casi, revisamos todo como en un flash y sabemos, y ya sabe, y todos sabemos que va a estar este control y el siguiente, y va a querer una lista completa de suplementos, porque mucho no se podrá hacer, pero siempre la fe existe. Entonces, dentro de estas pacientes, damos aparte lo que es algo que es algún producto que sirve para la regulación hormonal, lo que puede ser, por ejemplo, inositol, algún tipo de cromo u otros. También ahora berberina, o algún suplemento que tenga que ver con la inflamación, ya sabemos lo que es omega, obviamente revisamos lo que es el hierro, lo que es la fertina, lo que tiene que ver con vitamina D, como los básicos de los básicos. Y vemos también lo que es microbiota y entonces al final se hace una lista de suplementos que se toman por 2 meses. Y, y hay que cruzar los deditos. Después nos pregunta, ¿cómo podemos recomendar los probióticos en farmacia? ¿Por cuánto tiempo se suelen dar? ¿Llegan pacientes con infecciones micóticas o bacterianas vaginales recurrentes? Acá trabajo con Protex Cranberry y Protein F, que es, dice, ay, no, me saqué los lentes. Esperen. Obvio, me gusta mucho más el Protex porque contiene los cripatos y el gacel, en cambio el Protein solo lactobacilos, pero no sé por cuánto tiempo recomendarlos, 1 mes, 3 meses, previo a la menstruación por algunos días. Ya. En sí, dependiendo, depende de si es una infección o un tipo de hongo. En general, los probióticos, y principalmente ya sea probióticos, cranberry u otros, tienen que darse por lo menos por un tiempo, si son pacientes recurrentes, mínimo 6 meses, 3 meses muy poquito. Y en eso, ojo con la alimentación, el aumento de lo que pueden ser son alimentos altos en azúcar, con azúcares. Y también, como no sabemos cuál es el tipo indicado, prefiero yo que le des un crispato, un Yesenia, un Gacelli, uno que contenga todos. Entonces, revisar lo que es alimentación, revisar también que la paciente observe el flujo en general o la picazón que vaya bajando, ideal la alimentación y 6 meses. No va a incrementar principalmente cuando son recurrentes, porque hay pacientes que pueden tener todo el año y baja un poco y siguen y siguen. Ojo, en eso también situaciones, en relaciones sexuales, como les voy a preguntar cuando es solo en la farmacia, entiendo. Pero sí algo fácil, por ejemplo, de decir es como que tengan ojo con las duchas vaginales. ¿Qué se refiere a ducha vaginal? Cuando se sobre extralavan su zona íntima. O cuando ocupan, por ejemplo, jabones también. Eso es como más fácil comentarlo. Que no, con solo agüita y simple, no extra lavado. Y eso se llaman las duchas vaginales. Porque al final, se ya por extracción, se eliminan los microorganismos beneficiosos. Y que tengan ojo con lo que es regulación hormonal, principalmente, mucho ojo, dónde van a hacer pipí, dónde van a estar cuando son procesos, cuando estén con menstruación, que es cuando más fácil que se pegue algo externo. Como yo les comentaba, ahí bajan los lactobacilos que son buenos y pueden entrar cualquiera que sea otro microorganismo eh, que sea patógeno. Después, ¿el omega ayuda a aumentar la adiponectina? Sí, debería. La evidencia en general, yo he leído algunos estudios que muestran que sí.
pero ahí tenemos que ver qué tipo de omega, la dosis y en general por la situación. Hola, si van a dejar la grabación. Sí, todas las personas están inscritos ustedes por la página de la Academia NutriActive. Si están inscritos por la página, en la misma página va a aparecer la grabación, va a aparecer el PowerPoint y los papers. ¿Cuándo va a aparecer? Ya hoy día es viernes, sábado no trabajo, domingo no trabajo, el lunes debería mandarlo, lo mandan a edición, yo creo que el miércoles está. Estoy entrando. La farmacia 727, asumo que el número de la farmacia. Estoy en el trabajo, así es. Mi hermana es química, así que también trabaja en farmacia en alguna vez en su vida. No es pregunta, pero muy excelente el webinar. La idea de esto es para los que no conocen de lo que es la microbiota, denle un chance. Es algo yo creo que básico para muchas patologías. O sea, en mi caso yo he visto bastante y dentro de lo que más me ha ayudado dentro de mi carrera como nutrición integral y funcional es conocer sobre la microbiota. Me encantó el tema, gracias por compartirlo, información valiosa, muy interesante todo, muchísimas gracias, me encantan sus clases. Gracias. ¿Recomienda la marca Noop? Sí, sí me gusta bastante. También nosotros con la academia hemos trabajado en conjunto con Noop y también con Nutrafarm. Ellos también tienen algunos suplementos que yo creo que están en algunas farmacias, no son tan las chiquillas que farmacias están, pero también deben estar ahí, también se recomienda. Y máximo por cuánto tiempo, muchas gracias. Ahí van dependiendo los ciclos. Por ejemplo, también hay unos cuando ya no solo vienen con microorganismos, simplemente vienen con el cranberry y manosa. Entonces, eso ya en el caso cuando llevo solamente, por ejemplo, con microorganismos y con cranberry, que lo trabajé por 4 meses, después 2 meses solamente los cranberry. Y ahí va viendo, es cosa de mirar si ver sus síntomas. El inositol, hay varias que en general lo que me interesa más que tienen que ver con las dos, inositol y minoxidil, 40 sabor. Más que la marca, ahí, si dice inositol, entendemos que no tiene mucha más ciencia que eso. El maqui es excelente antioxidante, sí. Me gusta el omega, maqui. eh, muchas gracias, les comentaba Macarena también. Entonces, dentro del resumen que yo les quería contar, de aquí vamos viendo. Nosotros hablamos un poco para cerrar también esto y para ver si existen alguna otra duda por ahí. Que hoy también hay Matías, hay un chico acá. Siempre que en las charlas que hago hay muchas mujeres, muy poquito para él. Por eso me llamó la atención. Hola, Matías. Em, El intruso puso nada, está bien que está bien, está bien. En general, nosotros, los colegas también nutricionistas, hay mucho varón. No, bueno, no tanto. Pero la idea es que empezamos a ver también a integrarlos con lo que tiene que ver con la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque la consulta nutricional, el 80-90% son mujeres. Entonces, está bien. Entonces, vi un poquito de fisiología y lo que vi en fisiología, ciclos, y también está la matrona y que espero no haya dicho nada malo. Ojalá que me vaya comentando sobre lo que es la fisiología del eje, hablamos un poco también del ciclo menstrual, sobre la microbiota vaginal, sobre la microbiota endometrial, también de la microbiota intestinal. Todo esto, como yo les comentaba, pronto van a estar en la academia. Para los que les interese la información y los que están en este webinar, si dejan sus correos en los comentarios, les vamos a mandar la información de la semana que viene, de un lanzamiento y de la otra, y van a tener un 50% de descuento en el próximo curso. Eso antes que se me olvide. Por favor, dejen sus correos. Y les voy a mandar vamos a mandar información sobre el curso de salud hormonal en la mujer, sobre lo que es el curso de microbiota básico y el curso de microbiota avanzado. Los programas para que ustedes vean y un código para que puedan tener un 50%. Para que ustedes sepan, la academia siempre tiene lanzamientos y para que los aprovechen. Cuando dice lanzamiento, nuevo curso, estos vienen con un 30-35% dependiendo si son más caros o más costosos. La academia, la misión de la academia, que eso se me olvida siempre mencionar, em, es impartir cursos con evidencia científica y un costo accesible. Principalmente en las circunstancias que estamos ahora, que están en Chile, Latinoamérica, en general en habla hispana, en muchos países. Después también conversamos un poco de lo que es salud metabólica, obesidad, fertilidad, algo de cirugía bariátrica y los invito a inscribirse al curso de cirugía bariátrica que tenemos en la academia, que también está con descuento porque hoy día comenzó el Black Sale, a todo esto antes que se me olvide. Hay certificaciones con un 30%, cursos con un 35%. ¿Dónde? Academia.academianutractive.com.
También tenemos nuestro Instagram para que puedan ir revisando o si no, cualquier cosita nos pueden ir consultando ahí. Y dentro, a ver qué más les puedo contar. Tenemos un poquito del resumen, el impacto de la microbiota y no les puedo mostrar la presentación que tengo de los de bariátrica porque me retarían. Pero situaciones importantes que también tenemos que contemplar. Muchos pacientes ahora con cirugía bariátrica, todos los colegas están ahí capacitándose, yo los he visto bastantes. Ahí les ha ido bastante bien ese curso en sus inscripciones. Y yo hago la clase, la última clase, donde mencionamos sobre lo que es, por ejemplo, las variaciones de las pacientes en fertilidad. ¿Cuándo una paciente con cirugía bariátrica puede quedar embarazada? Tenemos deficiencias nutricionales, sabemos que los primeros 12 meses, después los siguientes del mes 12 hasta el mes 18 hay que hacer evaluaciones, nutrición, revisar suplementos, revisar todo para después. Ay, mira qué linda. Yo modo rata he tomado los gratuitos. Sí, también tenemos bastantes gratuitos porque yo les comentaba, dentro de la academia, la misión de la academia es llegar con información valiosa, gratuita, también económica para los distintos profesionales. Pero pronto me voy a inscribir en una paga, ahí te voy a estar esperando. Súper buenos, no duden, si totalmente convencidos con los cursos. Genial. Yo les comentaba entonces, por ejemplo, cirugía bariátrica, muy importante, que cada día hay más y más que ahora con los bonos que aparecieron, que donde la gente puede tomar lo que es la cirugía bariátrica, que está muy bien. Después de los 18 meses, considerar. Pacientes, ahí tenemos que ver pacientes que quieren quedar embarazadas, pacientes que tengan desregulación de su ciclo, pacientes que tengan que revisar también sus suplementos. Pacientes por el otro lado, tenemos con obesidad lo mismo. Si quieren quedar embarazada, también, ojo, la regulación hormonal. Antes de comenzar con el tratamiento probiótico, es necesario derivar con gastroenterólogo también, depende de lo que tenga. Lo que sí, antes de comenzar, y eso fue justo, que buena pregunta, se me olvidó. Antes de comenzar nosotros por el área nutricional o de suplementos, de comenzar con el tratamiento, primero revisar el epitelio. ¿Cómo está ese epitelio? ¿Por qué le generó la disbiosis? Porque puede ser que ya tenga una disbiosis avanzada, como esos pacientes que dicen más o menos tomo agua y me hincho. Tomar algún tipo de probiótico directo puede no ser la mejor opción, porque al fin y al cabo tengo una barrera, un epitelio que está completamente dañado, y aunque yo le dé el probiótico ni que venga Superman probiótico, va a ser maravilla, va a pasar ahí. Entonces, revisar primero lo que es el epitelio. Y ahí tenemos que ver también, donde, aparte de revisar lo que es el epitelio, ver también, cómo podemos evitar esa disbiosis del filtrado en sí, disminuir la inflamación, mejorar lo que es salud metabólica, si es mujer, qué consecuencias tuvo esa inflamación o esa disbiosis. Porque como siempre, siempre al final termina siendo un círculo vicioso. Entonces toda la paciente que en algún punto tiene una disbiosis va a después generar otra situación. Entonces tengo que partir como de atrás para adelante, literalmente, antes de llegar a dar un montón de suplementos probióticos. Verónica, muy bien. Déjenos entonces sus correos a todas las personas que quieran adquirir lo que son las formaciones con un 50% de descuento. Si hay alguna otra formación, también recordar, salud hormonal en la mujer, vamos a ver microbiota básica y microbiota avanzada para las personas que están en estos webinars. Así que creo que no hay más dudas. Ya es tarde acá, en Suecia son las 11:23 de la noche, ya ahí estoy un poco olvidando las palabras, así que les voy a desear un excelente sábado. Si alguno de ustedes no dejó su correo y van a ver este webinar, porque hay muchas personas que se inscribieron posterior, por favor, envíenos un correo a info.nutriactive@gmail.com comentando que vio este webinar para mandarle después el descuento. Muchas gracias, excelente presentación, excelente información, muchas gracias por su tiempo también, muchos cariños, espero que les haya gustado. Muy agradecida de la participación y de todas las que estuvieron presentes este viernes en la noche. Yo sé que algunas de ahí pueden salir, vayan a tomarse un traguito, un cafecito, no sé, pasarlo bien con la familia, descansar y que tengan un excelente fin de semana. Cualquier cosa recuerden visitar la página y que estamos con Black Sale, que va a durar bastante, así que todavía tienen tiempo para inscribirse. Que estén muy bien y un excelente fin de semana. Ah, Cecilia, voy a dejar un rato el chat abierto por las que quieren registrar su mail para el descuento. Que estén bien.